Esta noche les hemos preparado una recopilación de relatos ocurridos dentro de hospitales, los lugares menos indicados para tener una experiencia paranormal. Sin embargo, por todo lo que se vive ahí durante el día, es donde más suceden. Busca un lugar cómodo, alguna bebida para acompañar los relatos. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Una enfermera entró al negocio aventando la puerta. Caminó hasta el mostrador y me pidió un café sin mirarme a los ojos. En menos de 10 minutos le serví la taza humeante. Ni esperó a que se enfriara, se la llevó a los labios tomando sorbos calientes. Me dijo que le había pasado algo horrible en el trabajo. Ella vive a 1.5 cuadras de mi casa y venía saliendo del turno de la noche en la clínica del IMSS. Esto fue lo que me contó. Hace 2 semanas ingresaron 3 pacientes. Llegaron el mismo día. No se conocían, ni siquiera se habían visto en su vida, pero ya para la primera noche estaban platicándose sus cosas como si fueran amigos de siempre. Todos ellos sabían que se iban a morir. No tenían certeza de cuándo, pero sabían que iba a ser pronto porque la enfermedad la traían muy avanzada. Aún así, los 3 estaban muy vivos. Entre ellos mismos se levantaban los ánimos y a veces hasta parecía que se iban a curar. La convivencia humana es excelente medicina. El 10º día, a la hora de la cena, la enfermera les llevó sus charolas y se fijó que cada uno tuviera la suya. El doctor le había autorizado una dieta diferente a cada uno de los 3. El paciente de la cama 6, que era el que tenía su lugar pegado a la pared, apenas recibió su charola, le pidió a la enfermera que le trajera una porción adicional de alimentos. Ella le respondió que si tenía mucha hambre, se comiera primero esa porción y que después evaluaría si hacía falta llevarle más. El hombre le aclaró que la comida no era para él, sino para Lázaro, una persona que no era ninguno de los otros 2 enfermos del pabellón. Ante la duda de quién se trataba, el sujeto le explicó que Lázaro estaba debajo de la cama y que tenía hambre. La enfermera estaba acostumbrada a escuchar a los pacientes delirar. A veces es la fiebre, a veces es otra cosa. El hombre se mantuvo terco, insistiendo en que el sujeto debajo de su cama se estaba muriendo de hambre. Por puro instinto, ella se agachó a revisar el piso. No había nadie. La enfermera se fue a seguir con su trabajo y regresó tiempo después para ver si necesitaban ayuda con los platos. Los otros 2 pacientes ya se habían acabado todo, pero el de la cama 6 tenía la comida a la mitad. La enfermera le comentó en tono ligero que ni siquiera se acabó su cena y aún así quería otra charola. El paciente le preguntó si podía bajarle la mitad del plato a Lázaro porque tenía mucha hambre y no quería simplemente dejarle caer la comida al suelo. Para no llevarle la contraria y lograr que comiera, la enfermera le prometió que ella misma iría a buscar algo para darle a Lázaro. Con esa sola promesa hecha, el hombre se zampó de una sola lo que había dejado en los platos para compartir con el acompañante invisible, que juraba que se estaba retorciendo de hambre debajo de su cama. La enfermera bajó a la cocina y sirvió una cucharada de caldo gelatinoso con un trozo de zanahoria y calabaza en un tazón y sacó del refrigerador una tajada de gelatina amarilla.
Cuando regresó al pabellón a dar la ronda de las 10 de la noche, la última antes de ajustar los sueros y apagar las luces, encontró a los 3 hombres discutiendo por un partido de fútbol que estaban transmitiendo en diferido. El ambiente estaba extrañamente alegre. El de la cama 6 le pidió que colocara la comida directo en el piso, explicando que tenía las piernas demasiado inflamadas para agacharse y que no quería terminar dándole de comer en la boca a Lázaro. La enfermera le preguntó si Lázaro no sería un gato que se había colado al edificio. En ese momento cayó un gol en la pantalla y los 3 soltaron un grito al mismo tiempo. El escándalo hizo que desde la central de enfermería les mandaran apagar la televisión inmediatamente, porque en las salas contiguas los enfermos intentaban conciliar el sueño. Se hizo un silencio instantáneo. Al quedarse la habitación a oscuras, solo interrumpida por el zumbido de los aparatos y el reloj de pared, la enfermera se quedó pensando en Lázaro. Estaba acostumbrada a pensar que esos delirios suelen ser la señal inequívoca de que al paciente le queda poco tiempo. Viejas enfermeras decían siempre que cuando empiezan a hablar con alguien que no se ve o a pedir comida para un acompañante, es porque ya los vienen a recoger. Pasó un par de horas anotando los ingresos y egresos en las hojas de enfermería y preparando la medicación de las 3 de la mañana. Antes de hacer la toma de signos de la madrugada, cuando hay que despertar a los enfermos a la fuerza para medirles la presión, la temperatura y la saturación de oxígeno, fue a recoger el tazón del suelo. Al agacharse y quedar de rodillas sobre el mosaico frío, encontró los recipientes completamente limpios. Limpios como si los hubieran lavado o los hubieran limpiado con la lengua. Alzó la vista hacia las camas. Los 3 hombres dormían profundamente, conectados a sus ondas y con el monitoreo marcando pulso lento. Por la rigidez de sus cuerpos y lo mucho que les costaba el simple hecho de incorporarse en la cama, estaba segura de que ninguno de ellos se había podido agachar a recoger el plato sin hacer un esfuerzo enorme o despertar a los demás. Pensando que la idea del animal no era tan descabellada, empezó a buscar un gato por todos los rincones del piso, revisando debajo de los buroes, detrás de los botes de basura y en el hueco de los carros de curación. Al día siguiente, el paciente de la cama 6 amaneció muerto. Murió mientras dormía, lo cual dentro de todo fue un alivio, porque en esa etapa la enfermedad suele ensañarse con dolores intensos antes del final. Se lo llevaron en la camilla los del turno matutino antes de que los otros 2 se despertaran. La enfermera suponía que era lo mejor para los enfermos no atestiguar cómo se llevaban a su compañero, pero igual sintió un hueco en el estómago cuando los vio despertar y notaron que faltaba uno de ellos. El resto del día los 2 hombres sobrevivientes estuvieron muy callados, apenas mirando hacia el techo. A los 2 días, durante la madrugada, el paciente de la cama 3 llamó a la enfermera pidiéndole si podía cerrar la ventana porque estaba entrando demasiado aire helado. Ella le explicó que esas ventanas del hospital eran fijas y permanecían selladas. Por si acaso, le acercó la mano a la frente para tantear si le estaba dando fiebre, pero la piel del hombre estaba fresca. El enfermo insistió en que no era él quien tenía frío, sino Lázaro, y le pidió que por favor cerrara la ventana. Para no discutir y demostrarle que las ventanas no se abrían, la enfermera corrió la cortina.
Vaya sorpresa que se llevó al darse cuenta de que la ventana sí estaba abierta de par en par. El hombre le pidió entonces si le podía traer una frazada para Lázaro, rogándole que le hiciera caso porque el sujeto tenía mucho frío. La enfermera accedió, pensando que tal vez esa sería la última noche de ese paciente. Regresó con una manta ligera de la central de suministros y se la acomodó sobre los pies, pero el enfermo insistió en que debía ir en el piso, debajo de la cama, que era donde Lázaro dormía. De camino a su estación, la enfermera se quedó meditando en varias cosas, principalmente en quién de los dos debilitados hombres habría tenido la fuerza para levantarse hasta la ventana a abrirla, algo que físicamente le resultaba casi imposible. Más tarde, cuando volvió a entrar a la sala, encontró la manta tirada en el piso. Los dos pacientes dormían profundamente. Al ver la cobija amontonada, creyó que al de la cama 3 se le había caído y se agachó a recogerla. Cuando intentó tirar de la tela, una mano rápida del otro lado la jaló hacia abajo. La frazada voló un segundo y se quedó suspendida en el aire antes de caer. La enfermera supo al instante que había algo malo ahí dentro y se salió espantada al pasillo. El ligero ruido del forcejeo apenas inquietó el sueño de los pacientes, que por fortuna ignoraban sus dolores bajo el efecto de los sedantes. Aunque no lo esperaba tan pronto, en el fondo ya se lo figuraba. Por la mañana, el paciente de la cama 3 tampoco despertó. La enfermera se persignó y dio las gracias de que al menos se le hubiera llevado el sueño sin hacerlo sufrir. La manta que le había prestado amaneció misteriosamente doblada en 4 partes a los pies de la cama del difunto. El tercer enfermo se quedó completamente solo en el pabellón. Cuando le prendían la televisión para que le hiciera compañía, él pedía de inmediato que se la apagaran. Hoy en la madrugada, la enfermera caminó por el pasillo y escuchó al hombre hablando solo dentro de la sala. Entró y le preguntó con quién platicaba, sugiriendo con cierto cansancio si se trataba de Lázaro. El paciente de la cama 5 ni se movió. Luego la miró a los ojos y le preguntó si eso le parecía gracioso, agregando que Lázaro estaba ahí metido porque ni ella ni los doctores habían servido de nada y solo los estaban dejando morir uno a uno. La enfermera estuvo a punto de contestarle feo, pero prefirió contenerse y le preguntó directamente quién era ese tal Lázaro del que todos hablaban. El enfermo le dio la espalda con un movimiento torpe y doloroso, diciéndole que qué vergüenza ir por la vida sin haber leído la Biblia e ignorando las cosas más elementales. Ella se disponía a salir molesta de la sala, pero el hombre la detuvo pidiéndole un vaso de agua. La enfermera le recordó que si tenía la boca seca, le podía humedecer los labios con una gasa, pero que la hidratación ya la estaba recibiendo de forma continua a través de la vía intravenosa. Tras discutir un momento sobre la indicación médica, ella fue a la barra por el vaso. Al regresar y acercárselo a la cara, el sujeto le dijo que no se hiciera tonta, que ella bien sabía que el agua era para Lázaro y que le hiciera el favor de poner el vaso en el suelo, porque el tipo se estaba muriendo de sed. Ya se nos va este también, pensó la mujer, viendo que el patrón se repetía idéntico al de los otros dos. Se preguntó si ese Lázaro la estaría mirando fijamente a los ojos mientras ella se agachaba a empujar el vaso hacia el centro,
debajo de la cama. Regresó poco antes de terminar el turno, cerca de las 5 de la mañana, para verificar el estado del paciente. Notó que tenía la presión un poco alta, pero había sobrevivido a la noche. En eso pasó el médico adscrito a pasar ronda y se quedó platicando con él unos minutos. Cuando la enfermera ya se iba a entregar el turno, pasó a despedirse. El enfermo le dijo que se despidiera bien porque ya no se iban a volver a ver. Ella intentó animarlo diciéndole que nos veíamos al rato y que se veía bastante recuperado, pensando que el hombre se refería a morirse. El paciente le aclaró que no se refería a la muerte, sino a que lo estaban dando de alta. La enfermera no podía creerlo, pero el hombre le mostró la hoja de alta voluntaria firmada por el doctor, mientras bajaba con trabajo las piernas de la cama. Incrédula fue a hablar con la jefa de enfermeras, quien le confirmó lo que se negaba a creer, que ante la firma y autorización del médico tratante no se podía hacer nada. Al salir de la clínica, la enfermera se encontró al paciente en la puerta principal. Como buena profesional, se le acercó para darle las recomendaciones finales sobre sus medicamentos, todavía sorprendida de que el sujeto tuviera la fuerza para valerse por sí mismo. El tipo, además, venía cargando un gato entre brazos. Señor Ernesto, le deseo buena suerte y que le vaya bien. El hombre, que ya iba caminando hacia la calle, se detuvo y se dio la vuelta. Ernesto es el gato, le dijo. La enfermera miró el nombre que el animal moribundo tenía en la placa que llevaba en una correa alrededor del cuello. Se habría equivocado con el nombre del gato, pues claramente decía Lázaro con letras en bajo relieve. Lázaro soy yo, dijo el paciente, y se fue. Mi tía se desempeñó como enfermera desde el año 97. Como a los 6 meses de haber entrado a trabajar a ese hospital, llegó una paciente de nombre Mercedes Morales Sandoval. Mi tía se acuerda del nombre hasta el día de hoy, porque esa señora se quedó grabada para siempre en la memoria del edificio. Era una mujer a la que sus hijos simplemente fueron a dejar. Ninguno de ellos se quedó a pasar las noches con ella ni a hacerle guardia. Cuando mi tía tenía un momento libre, se acercaba a su cama a platicar un rato, algo que a la señora le servía de mucho, porque a los enfermos siempre les hace bien sentirse acompañados. En una de esas charlas, la señora le confesó a mi tía que en toda su vida nunca le había tenido miedo a la soledad ni a la muerte, pero que ahora que la veía de frente y sabía que le quedaba poco tiempo, había cambiado de opinión. Tenía miedo de lo que venía después. Si existía la resurrección, ella no quería volver. Decía que la vida le había tocado muy dura y que no tenía ganas de volver a pisar este mundo. La idea del cielo y el infierno también la inquietaba, porque aseguraba que todos hemos hecho alguna maldad en la vida. Pero lo que más terror le daba era que no hubiera nada después de la muerte. ¿Quién sabe por qué se imaginaba esa nada como estar con los ojos abiertos, a oscuras, dentro de un cuarto con las luces apagadas por toda la eternidad? Falleció de un paro respiratorio antes de cumplir 2 semanas internada. Se le dio el mismo trato que a cualquier otro paciente que no lo lograba. Ese día mi tía pensó en elevar una plegaria al cielo por su alma, pero se detuvo al recordar sus palabras.
Eso no era lo que Mechita hubiera querido. Simplemente le deseo que donde quiera que estuviera por fin descansara y la vida en el hospital siguió su curso. Meses después ingresó una paciente en estado grave durante la madrugada. Venía inconsciente, golpeada y sin ningún documento de identificación. Al capturar sus datos en el sistema administrativo, una base de datos en computadora bastante anticuada para hoy, pero moderna en ese entonces, el sistema procesó la entrada y mandó a imprimir la tira plástica. La impresora arrojó el brazalete de identificación a nombre de Mercedes Morales Sandoval. Mi tía lo tomó simplemente como un fallo en el sistema o una falla de memoria en la base de datos vieja, pero al volver a leer ese nombre en la tira de plástico, no pudo evitar acordarse de la señora. A los 2 días, mientras revisaba en el mostrador los expedientes de los pacientes de su piso, encontró entre los folios el expediente clínico de Mechita. Estaba intercalado entre los demás expedientes activos, acomodado en el orden exacto en el que solía estar cuando la señora Mercedes vivía. Mi tía fue de inmediato a revisar las camas para asegurarse de que no hubieran confundido a un paciente nuevo o montado un expediente equivocado. Llegó a la cama que le correspondía y no había nadie. La sábana estaba estirada y el colchón vacío. En ese momento le vino la certeza de que algo le había pasado a la señora en la otra vida. No estaba descansando. Por alguna razón, su nombre no dejaba de aparecer por todas partes. Esa misma tarde sonó el teléfono de la central. Una voz preguntó por la salud de la señora Mercedes Morales Sandoval, queriendo saber si ya se estaba recuperando, si ya había comido algo o si le habían aplicado sus medicamentos. La enfermera que contestó le aclaró a la persona que por teléfono no solían dar informes médicos y que era mejor que el familiar acudiera en persona a la recepción. Resultó una llamada extraña, porque durante todo el tiempo en que la señora estuvo internada, jamás tuvo a nadie que llamara o preguntara por ella. Para ese entonces, mi tía, las demás enfermeras, el personal administrativo, varios doctores y hasta la gente de mantenimiento ya habían presenciado algún evento raro dentro del piso. Todos en el hospital coincidían en lo mismo. Era Mechita, era esa misma paciente. Encendía y apagaba las luces a todas horas. Desconectaba los aparatos para que sonara la alarma del código de paro en plena madrugada. Ya no faltaba el paciente que se quejara amargamente diciendo que en la cama de allá había una vieja que no dejaba de quejarse en toda la noche y que no los dejaba pegar el ojo. Era la cama donde murió esa paciente, la señora Morales. Persona que internaban en esa clínica y la ponían en la cama de doña Mercedes. Persona que moría casi inmediatamente después de su ingreso. No había falta. Mi tía, con un temblor en la voz, me dijo que las bromas no siempre eran inocentes. De hecho, nunca eran bromas inocentes. Siempre había alguien que salía espantado, lastimado o correteado por el pasillo a oscuras. Si llegaba internada alguna mujer de pelo largo, a veces amanecía con las mechas fuertemente trenzadas a los tubos de metal de la cabecera de la cama. O de plano, amanecía con el cabello trasquilado a tirones, con los mechones regados sobre la almohada. Volcaba las basinicas a propósito y ya tenía que venir una de las enfermeras con el trapeador
y una cubeta de agua con cloro a exprimir la suciedad con sus propias manos a mitad del turno. Le hicieron una misa a la señora. Muy bonita y todo, según mi tía, pero eso no arregló nada. La señora Morales no tenía pendientes con el Dios de la religión católica. Siguieron desconectando los aparatos en la madrugada. A veces le llegaban flores a su nombre a la recepción. En ocasiones hasta le mandaban saludos en los programas de televisión de revista matutina. Los conductores pronunciaban su nombre y todos, enfermeras y enfermos, se retorcían de escalofríos. El elevador siempre se detenía en el piso donde murió ella, abriendo las puertas a un pasillo vacío. Unos meses antes de jubilarse, mi tía estaba terminando de dar sus rondas. Se sentó un momento en la estación a organizar sus documentos y notó con el rabillo del ojo que, en una mesita de cristal a su derecha, se movían las hojas de una revista sin que hubiera corriente de aire que lo pudiera hacer. Sin mirar directamente hacia allá, pero dirigiendo la voz a ese rincón, le preguntó a la paciente si no estaba descansando, que por qué estaba tan inquieta. Nada sucedió. Se sintió tonta al estarle hablando al vacío. Mi tía pensó que a lo mejor ya no quedaba nada de esa persona, que todos esos supuestos eventos paranormales tenían explicación y no eran más que ocurrencias accidentales a las que la gente les iba aumentando cosas al momento de contarlas. En eso, se escuchó un golpe fuerte en la mesita de centro que estaba llena de revistas. Mi tía se levantó de la silla y fue a ver. Había 3 revistas abiertas, colocadas una encima de otras. La manera en que estaban dispuestas formaba un mensaje. En una hoja se leía la palabra "todavía", en la otra "estoy aquí", y en la tercera "no me he podido ir". Dice mi tía que nada de lo que hizo ayudó a que la paciente encontrara el descanso. Ninguna misa, ningún agua bendita, ningún rezo. La gente que trabajó en ese hospital en esos años conocía bien la historia, pero las generaciones que lo reemplazaron solo saben que en ese hospital espantan. Ya no saben que fue una persona real, que quien les mueve las cosas del lugar es una paciente que falleció en el año de 1997. Una compañera de 5º semestre consiguió un patrocinio que nos ayudó a irnos de intercambio un año entero a otra universidad. Los mejores lugares se acabaron antes de que tuviéramos la aprobación de nuestros padres. Al final solo quedaban espacios que nadie quiso escoger, una universidad en Monterrey y una en Polonia. Prácticamente todos mis amigos y yo teníamos el promedio necesario para calificar por la beca. Tenía entendido que nos iríamos todos juntos a Europa. Quedamos de acuerdo para que además fuera la experiencia de nuestras vidas, apoyándonos entre todos en un país desconocido. Cuando nos entregaron los papeles, me enteré de la sorpresa. Todos habían escogido irse a Monterrey. A mí y a Fátima nos dejaron solos con la opción de Polonia. Hasta el día de hoy no sé a qué se debió eso. Si fue una broma de mal gusto, un acuerdo a nuestras espaldas o de plano les caíamos mal. Aún así no nos arrepentimos de nuestra opción.
Nuestra estancia allá, los 2 semestres, las clases, las amistades y los lugares que visitamos en Europa fueron una auténtica maravilla. El problema empezó una semana antes de regresar. Ya teníamos fecha de vuelo y los boletos comprados. Eran nuestros últimos días en Europa. Fátima quería salir a pasear a toda costa para despedirse de la ciudad, pero yo empecé a sentir unas punzadas raras en la panza. No les quise hacer caso, supuse que era una indigestión pasajera o seguramente los nervios de que el viaje ya se estaba terminando y había que empezar a arreglar maletas. Con los días el malestar no se fue, al contrario, fue haciéndose diferente. Empezó como un dolor difuso en la boca del estómago, una molestia que me quitaba el apetito y me dejó con náuseas, como si trajera algo atorado que no quería subir ni bajar. Para el día del vuelo, al despertar por la mañana, esa molestia se había desplazado con una precisión aterradora hacia el costado inferior derecho del abdomen. El dolor se volvió punzante y caliente cada vez que daba un paso, que intentaba erguirme o que la camioneta pasaba por una imperfección en el camino. Sentía un tirón agudo dentro, como si me estuvieran clavando un punzón de hielo en las tripas. El abdomen se me empezó a poner duro, rígido al tacto, y el sudor me brotaba frío en la frente. La náusea se volvió tan intensa que no podía pasar ni saliva, pero me aguantaba apretando los dientes y repitiéndome a mí mismo que eran los puros nervios del aeropuerto, que en cuanto estuviera sentado en el avión se me iba a pasar. Sintiéndome así de mal, salimos en una camioneta junto con otros estudiantes de intercambio que también regresaban a sus países. Al llegar a migración, la persona en el escritorio me vio la cara y de inmediato supo que algo andaba muy mal. El sudor frío me escurría por el cuello, me tambaleaba y el dolor en el costado era un fuego insufrible que no me dejaba mantenerme erguido. No me dejaron abordar, el avión se fue y Fátima tuvo que subir sola. Ni modo de que ella también perdiera su vuelo por mi culpa. Me subieron a una ambulancia y me llevaron a un primer hospital. Ahí, en cuanto revisaron mis papeles, dijeron tajantemente que no aceptaban mi seguro médico y que me llevaran a otro lado. Yo sabía que mi póliza de estudiante seguía vigente, pero a nadie le importó. De la ambulancia me pasaron a una avioneta de rescate y volamos quién sabe a dónde. Mientras el motor zumbaba en el aire, lo único que me preocupaba en ese momento eran las deudas que empezaban a correr. Pensaba en el dineral que me iban a querer cobrar y en cómo me iba a quedar atrapado y preso para siempre en Polonia, sin poder pagar ni un solo día de atención. Aterrizamos cerca de las montañas. Me llevaron a un lugar que no parecía un hospital público, sino una clínica privada encaramada entre los pinos y la neblina. Yo iba decidido a decirles que no me quería quedar, que me dejaran ir, pero los enfermeros no dejaban de repetirme en un inglés torpe que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Ni siquiera me pidieron la autorización de un familiar. En cuestión de minutos ya me estaban metiendo de urgencia al quirófano. En menos de 3 horas desperté en una sala de recuperación, todavía aturdido por la anestesia y con la boca seca. A un lado de la cama me estaba esperando un sujeto de lentes con traje oscuro, flanqueado por el doctor, una enfermera y una muchacha mexicana que la clínica había conseguido para que nos sirviera de traductora. El tipo de lentes fue directo al grano,
Dijo que la intervención, el traslado aéreo y la estancia sumaban un equivalente a $45,000, una cantidad de dinero astronómica que yo no había visto junta en toda mi vida. Queriendo que me tragara la tierra, le dije a la traductora que yo no tenía ese dinero, que solo contaba con el seguro básico que nos daba la escuela. En cuanto la muchacha les tradujo mis palabras, a todos les cambió la cara. La calidez del personal desapareció al instante. El tipo de lentes le ordenó tajantemente a la chica que ya no me dijera nada más y comenzó a discutir con el médico en un tono elevado y agresivo. Sin darme explicaciones, desengancharon mi camilla y me empujaron con violencia a lo largo de un pasillo extenso, directo hacia un elevador amplio y metálico. Me bajaron al sótano. Cuando las puertas se abrieron, el aire cambió, olía a humedad y a polvo. Me llevaron por las entrañas del edificio, atravesando una parte del hospital que claramente llevaba décadas clausurada. Paredes de concreto humedecido, tuberías oxidadas que goteaban sobre el piso y techos de los que colgaban jirones de aislante gris. Se veía como un material antiguo, tal vez asbesto, que fue prohibido por su peligrosidad y que ahí abajo simplemente dejaron abandonado a su suerte. Me metieron a un pabellón en absoluta penumbra, frío como una fosa donde yo era el único paciente. En una esquina, colgado del techo, un televisor viejo de cinescopio emitía una luz estática y sin sonido. Al acomodar la camilla junto a la pared, me di cuenta de algo que me hizo quedarme paralizado. La estructura de la cama en los costados de la cabecera y en los pies tenía argollas de cuero perfectamente dispuestas para inmovilizar al paciente. Me tuvieron 3 horas en absoluto silencio, a oscuras, con la única luz de la televisión prendida que emitía un parpadeo de estática blanca. De pronto, las puertas metálicas se empujaron y entró una enfermera. Sin cruzar palabra conmigo, se acercó a la cama, me colocó un medidor de pulso en el dedo y se aseguró de apretar las correas de cuero para dejarme completamente restringido de manos y pies. ¿Cómo se llama este hospital?, le exigí en inglés, tratando de que no se me quebrara la voz. En cuanto ponga un pie en México, voy a meter una demanda en la Corte Internacional. En cuanto la enfermera se dio cuenta de que no me estaba quedando callado, reaccionó con frialdad, me metió la mano en la bolsa, sacó mi teléfono celular y lo escondió en su delantal. El control de la televisión estaba sobre una repisa encima de mí. La enfermera se estiró, apretó unos cuantos botones y la estática de la pantalla fue reemplazada por la imagen distorsionada de una cinta de video. En el primer video aparecían 2 sujetos corpulentos y un doctor que llevaba una cofia quirúrgica de color rojo vivo sobre la cabeza. Lo que ese médico les hacía a las personas en esa mesa eran cosas horribles, intervenciones atroces sin anestesia que me revolvieron el estómago de inmediato. El segundo video mostraba una toma fija, como si una cámara escondida estuviera espiando a un muchacho que venía saliendo de la escuela. A los pocos segundos, un tipo se le acercaba por detrás y se lo llevaban por la fuerza en una camioneta. Las siguientes imágenes eran dentro del mismo pabellón donde me tenían a mí. El muchacho estaba en esta misma camilla y el cirujano de la cofia roja realizaba experimentos con él, sometiéndolo a tormentos sistemáticos y deshumanizantes.
¿Para qué demonios me están mostrando esto? El tercer video comenzó en un lugar que reconocí al instante: el aeropuerto. Al principio no entendía qué estaba viendo hasta que se me heló la sangre al darme cuenta de que la cámara me estaba siguiendo a mí. Salía yo caminando, tambaleándome por el dolor del apéndice, mientras alguien me grababa desde atrás en la multitud. Lo demás ya no lo vi, no lo quise ver. Entré en un pánico absoluto, hiperventilando, forcejeando contra los hinchos de cuero que me laceraban las muñecas. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de par en par. La enfermera entró empujando un carrito de metal repleto de instrumental médico, idéntico al que acababa de salir en los videos. Detrás de ella, caminando despacio en medio de la penumbra, apareció el médico de la cofia roja. El doctor levantó un instrumento de metal de la charola. En un arranque de desesperación absoluta, me empecé a azotar con furia contra la cama, jalando las correas de cuero con la firme intención de arrancarlas o romperme las muñecas si era necesario. Sentía un calor punzante en el abdomen, una sensación insoportable de que los puntos de la apendicectomía se iban a rasgar en cualquier momento. La enfermera se abalanzó sobre mí y me presionó la herida con fuerza para evitar que se me abriera la carne. El dolor fue tan horrendo que el monitor de latidos empezó a emitir un pitido desbocado a punto de reventar. Lo siguiente que sentí fue una punción tremenda en el brazo, idéntica a cuando te sacan sangre. De pronto, todo el mundo se quedó completamente quieto. Las luces del techo se encendieron de golpe, iluminando cada rincón del sótano. De las sombras del pabellón, donde yo ni siquiera me había percatado, salió más gente. En ese instante sentí que la enfermera aflojaba la presión en mi abdomen y apretaba una ligadura en mi brazo. Estaba terminando de llenar una bolsa de sangre que ya colgaba pesada a un costado de la camilla. La muchacha mexicana a la que nos había servido de traductora se me acercó despacio a la cama y me habló con voz tranquila. Me explicó que como ese hospital no aceptaba el seguro de la escuela y la cuenta de la cirugía y los traslados era astronómica, una persona se había ofrecido a liquidar cada centavo de mi deuda. En ese momento entró al pabellón una mujer alta, de piel ridículamente blanca y extremadamente delgada. Sin decir una sola palabra, el médico le entregó la bolsa con mi sangre aún tibia. La mujer la tomó con ambas manos, se la llevó directamente a la boca y se la tragó de un solo golpe con una ansia espantosa. Antes de marcharse, la traductora se inclinó hacia mí y me reveló el secreto. Aquella mujer pagaba fortunas por sangre cargada con adrenalina pura que solo produce el cuerpo humano cuando sientes con cada fibra de tu ser que te vas a morir. Luego señaló hacia el televisor y añadió con sonrisa fría que todas las cintas que me habían hecho ver eran meras actuaciones grabadas con anterioridad. Nadie iba a mutilarme ni a hacerme daño físico. Únicamente necesitaban que yo creyera firmemente que lo iban a hacer. Esa misma tarde me subieron a la avioneta de regreso al aeropuerto. Al llegar a la terminal, me entregaron mi boleto de avión actualizado para que pudiera volar de vuelta a casa. Cuando volví con mis papás, fui incapaz de contarles lo que me había ocurrido a partir del momento en que el hospital rechazó mi seguro.
Tampoco tenía forma de demostrarlo, no me quedaron pruebas, no me dieron un solo papel, jamás supe el nombre de la clínica, ni la ubicación exacta de aquel lugar en las montañas. Hemos llegado al final de esta recopilación. La frase es: levántate y anda. Si alguno de estos relatos logró inquietarte o te recordó alguna experiencia, cuéntamela en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que disfrute las historias de terror. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.